Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que nos podáis ver y escuchar bien. Si tenéis algún problema, avisadme por el chat. Mi nombre es Joana, soy de Sigurat Global Institute of Technology y estamos aquí hoy con una masterclass más de uno de nuestros másteres, en este caso el máster en estructuras metálicas y mixtas de edificación. Estas masterclasses las organizamos una vez al mes en el marco del máster, unas veces con profesores del mismo máster y en otras ocasiones, como es el caso de la masterclass de hoy, tenemos a invitados para presentarnos proyectos, alguna plataforma de software. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ros, que viene Buenas de tardes. Asidec. Buenas tardes, Juan. Buenas Y tardes, Joana, buenas tardes nos a todos. viene Gracias. Nos viene a presentar una herramienta que es el Autodesk Advanced Steel, que es al final la solución BIM que tiene Autodesk para el modelado de estructuras metálicas. Entonces, Juan nos explicará un poco el producto, nos enseñará también un poco la plataforma. Estamos, por supuesto, disponibles para contestar alguna duda, alguna pregunta que tengáis. Eso sí, lo haremos al final de la presentación de Juan. De contrario, no sería posible hacer toda la presentación en una hora. Entonces, si queréis, podéis ir apuntando vuestras preguntas en el chat. Mientras Juan haga su presentación, yo iré anotando vuestras preguntas. Y cuando falten 10 minutos para finalizar la sesión aproximadamente, entonces Juan estará aquí disponible para contestar a vuestras dudas, ¿vale? Entonces os pido que me vayáis escribiendo por el chat. Bueno, Juan, te dejo que te presentes y que empieces Muy tu bien. presentación, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Juan Ros, soy, digamos, Technical Leader en soluciones de Autodesk para el mundo de las plantas industriales, ¿vale? Entre las que se incluye, por supuesto, Advanced Steel. Aprovecho para dar las gracias también a Sigurat y en particular a Joana por darnos esta oportunidad de pues, mantener esta sinergia, ¿no? Y un poco, pues, que entre todos posicionemos estos productos que para nada son nuevos, ya llevan tiempo, ¿vale? Y un poco, pues, el objetivo de hoy va a ser precisamente, pues, que le deis cabida, ¿vale? Y ubiquéis a la solución de Advanced Steel dentro de los proyectos de estructura metálica. Bien, la agenda para hoy va a ser, pues, previamente una breve presentación a nivel de posicionamiento del producto. También nosotros introducirnos como compañía y como partner de Autodesk que somos. Y por otro lado, pues bueno, una demo ya un poquito ya extensa, ¿no? Pues con el tiempo que tenemos, una hora, ¿vale? Para que veáis un poco las capacidades de la solución y sobre todo, pues para los que ya sois conocedores del mundo BIM, pues que veáis un poco dónde ubicar este producto, ¿vale? Principalmente los proyectos de estructura metálica, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, pues voy a pasar ya a presentar. Y bueno, pues básicamente aquí vemos lo que es el orden de la agenda. Entonces, pues principalmente, pues nosotros somos Asidec, ¿vale? Pertenecemos al grupo CT Solutions Group. Principalmente somos una compañía que estamos integradas por varias unidades, ¿vale? Entre las cuales nuestro objetivo fundamental es implantar y proveer a vosotros, nuestros clientes, pues con soluciones de software y también, pues, implantar esas soluciones en los proyectos que hacéis, ¿no? Principalmente, nuestro core pasa por tecnologías PLM, que son tecnologías que cubren el ciclo de vida del producto y que eso se ha equiparado ya de hace un tiempo, pues, con el mundo del BIM, ¿no? Al final se trata de equivalencias entre las tecnologías porque digamos que los proyectos de alguna manera se conciben, luego se construyen o se fabrican y finalmente se mantienen. Pues básicamente el concepto pasa por algo parecido a nivel del mundo PLM, que es un mundo más tradicional en el sector de la fabricación. Con lo cual, pues bueno, en este caso nosotros tenemos un equipo de más de 1.800 personas. Somos proveedores no solo de productos de Autodesk, sino también de Siemens, de IBM o de Dassault Systems, ¿no? Todo relacionado con el mundo principalmente de soluciones 3D y BIM y PLM, ¿correcto? Entonces, pues bueno, tenemos digamos, un posicionamiento no solo en España, sino en diferentes ubicaciones dentro del mundo. Y también tenemos dentro de este conglomerado de empresas, pues otra unidad, que es el motor principal de nuestro grupo, que es CT Ingenieros. Bien, pues ya particularmente a la unidad a la que yo pertenezco se trata de, pues, Asidec, ¿vale? Asidec
es digamos, una compañía que tiene más de 25 años de experiencia. Somos desde hace ya unos cuantos años Platinum Partner de Autodesk. Eso quiere decir que tenemos el mayor galardón, que por un alcance a nivel de ventas y a nivel de pues, acreditaciones nos pone como uno de los partners principales, ¿no?, dentro del mundo Autodesk. Digamos que, bueno, pues básicamente, aparte de proveer de licencias, en este caso modo alquiler, porque ya las perpetuas ya pasaron a la historia, pues la parte en la que yo ya más me ubico a nivel personal es un poco en ayudar a implantar las soluciones y en la parte mucho más técnica, ¿no? Con lo cual, pues digamos que complementamos esa parte comercial, pues un poco haciendo servicios que pasan pues, por como puede ser este propio webinar o ya, por supuesto, formaciones, implantaciones y todo lo que sea referente a lo relacionado con consultoría, pues en este caso de las tecnologías de Autodesk, ¿vale? Bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues básicamente vamos a centrar el tiro, ¿no?, en Advanced Steel, ¿vale? Advanced Steel es una solución que su ubicación viene dada pues para diseño estructural con alto nivel de detalle. Es aquel programa, ¿no?, aquella solución que, digamos, lo que tiene es su posicionamiento pues para sacar todo ese detalle que no conseguimos de manera ágil con una herramienta como Revit a nivel de estructura, siempre centrando la estructura metálica, ¿vale? Hay que dejar claro aquí que no es un software de hormigón, ¿vale? La solución de hormigón de Autodesk a día de hoy sigue siendo Revit. Esta es la solución para generar alto nivel de detalle en proyectos de estructura metálica, ¿vale? Uno de sus grandes potenciales es que es base AutoCAD. Es decir, si aquí tenemos que entrar en una comparativa con Revit, esto es inevitable, ¿no?, porque es la niña bonita, como yo le llamo, de Autodesk, el paradigma del BIM, pues Advanced Steel es un producto que es base AutoCAD. Eso siempre va a suponer una gran ventaja, incluso para softwares de su competencia, ¿no?, que bueno, en España hay un software con un posicionamiento muy fuerte en el mundo de la estructura metálica, en el BIM, pues uno de sus principales puntos fuertes va a ser el que es base AutoCAD y que el coste de la licencia, en este caso alquiler, pues es mucho menos alto que otros softwares de competencia, además de su mejor integración con una solución como Revit, donde podemos hacer, o la mayoría nos ubicamos en proyectos BIM, ¿no? Al final tenemos un producto que nos va a ayudar a sacar mayor productividad, es decir, en esta solución los planos de detalle salen de manera automática y con una gran potencia, es decir, este es un producto que es capaz de sacar gran producción pues con alta capacidad. También es un software que también pues dispone de una alta integración en flujos BIM, no solo con productos de Autodesk, que por supuesto digamos que es su gran potencia, pero también tiene grandes formatos o diversidad en formatos de salida para integrarlos con otras soluciones que no sean ni siquiera del propio fabricante Autodesk, ¿vale? Otro punto, digamos, característico, digamos, de resaltar dentro de esta solución es que es un software ágil para hacer proyectos de estructuras auxiliares, es decir, proyectos que sean plataformas, para sacar escaleras con todo su detalle, para barantillas. En todos estos aspectos, digamos que va a complementar y va a darnos todo ese nivel que necesitamos en los proyectos de estructura metálica, que por ejemplo Revit o Plan 3D, o AutoCAD Plan 3D, que es el software, digamos, de tuberías de Autodesk para plantas de proceso, pues digamos que los va a complementar, ¿vale? Digamos que si lo vemos aquí a nivel gráfico, se trata de, bueno, pues los diferentes LODs o LOTs que podemos tener en un proyecto en BIM, pues Advanced Steel, digamos que se mueve bien a partir de un LOT 350 y de ahí hacia arriba, ¿no? Cosa que en Revit y AutoCAD Plan 3D, por ejemplo, pues para llegar a los 350 el coste es mucho más alto, ¿no? Para los que conozcáis Revit ya de hace años, en Revit pues se incorporó una pestaña, ¿vale?, donde añadieron la parte de uniones, pero claro, digamos que no tienen ni por asomo el recorrido y las capacidades que tiene Advanced Steel para generar no solo las uniones, sino todo el detalle que se necesita en un proyecto de estructura metálica. Lo que ofrecen en Revit es una mera acometida de, oye, pues cositas que se pueden hacer, pero que en ningún caso Revit no va a poder sacar con la agilidad que tiene esta solución los planos de detalle, ¿vale? Ahora, eso sí,
entre Revit y Advanced Steel o AutoCAD Plan 3D y Advanced Steel hay una integración, ¿vale? Hay un entendimiento, hay una interoperabilidad a través de un formato nativo, ¿vale? Que implica que, bueno, en este mundo y en esta disciplina la interoperabilidad siempre es costosa, ¿no? Siempre que no nos garantiza el 100% de la conversión, incluso para el propio fabricante. Obviamente aquí estamos hablando de que va a ser más robusta y los tantos por cientos de conversión serán siempre más altos, ser productos de Autodesk, ¿no? Bien, ¿y qué perfil de usuarios pueden hacer uso de esta solución de Advanced Steel? Pues bueno, todos aquellos perfiles donde haya proyectos de estructura metálica, ¿no? Principalmente esa es su ubicación, ese es su posicionamiento y donde haya que sacar principalmente la documentación necesaria para la fabricación, ¿vale? Es decir, que ese lot 350 al cual Revit le va a costar o a Plan 3D, este producto tiene un posicionamiento fuerte justamente en esa fase del ciclo, ¿no? Y cualquier proyecto, bien en el sector industrial o en el sector de, digamos, de arquitectura o construcción principalmente, ¿no? Incluso ahí vemos un ejemplo de una torre de transmisión eléctrica, pues al final donde haya perfilería metálica, donde haya uniones, donde haya soldaduras, donde haya pernos, donde haya principalmente pues todo lo que se necesita para construir estos proyectos, ahí es donde Advanced Steel tiene un posicionamiento fuerte, ¿vale? Si lo viésemos a nivel de un sinóptico, con un flujograma, ¿no? Podríamos plantear un proyecto BIM completo a nivel de estructuras, ¿vale? Donde la triple solución por la que pasa Autodesk o la que nos dispone Autodesk no solo va a ser en este caso Revit, ni tampoco incluso Advanced Steel, sino que le podemos sumar una tercera pata que es Robot, ¿vale? Advanced Steel no es un software para análisis de estructuras metálicas. Tiene un pequeño modulito, pasa un poco como le pasa a Revit. Revit no es un software de alto nivel de detalle para estructura metálica, pero tiene un modulito para hacer pues una acometida a ciertas uniones, pero no es el programa adecuado. Pasa lo mismo con Advanced Steel. Advanced Steel es el software para sacar la documentación con alto nivel de detalle. Y además, este se puede comunicar tanto con Revit como con Robot, ¿vale? Robot es el producto que se posiciona para el análisis, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la triple solución de Autodesk a nivel estructural, de estructura metálica principalmente, pasaría por esos tres productos, ¿vale? Luego sumando que cuando ya vayamos a federar las maquetas, ¿vale? Podemos hacer uso de otro producto que viene en la colección de Autodesk, que es Navisworks, ¿vale? Entre otros. Con lo cual, entendemos que el mundo del BIM pueden ser varias patas, ¿no? De un batiburrillo de productos de software, no necesariamente siempre del mismo fabricante, pero aquí partiremos siempre con una premisa y con una gran ventaja que es, si es del mismo fabricante, al menos la interoperabilidad siempre será algo más robusta. Centrando ya el posicionamiento como producto Advanced Steel, decir que esto no es un producto que Autodesk se lo ha sacado de la manga recientemente, ni mucho menos. Es un producto con más de 20 años de, digamos, de longevidad. Es un producto que nació inicialmente como Hypersteel, que posteriormente fue adquirido por Graitec, que es una empresa que digamos que también se ha fusionado, está al día de hoy como un partner de Autodesk. En el 2014 es cuando Autodesk oficialmente incorpora en su cartera de productos a Advanced Steel. Ahí es cuando incluso nosotros a Sirent nos certificamos, ¿vale? O sea que ya llevamos años con esta solución y de los primeros en certificarnos. Y bueno, ya a día de hoy estamos en el 2020, pero los productos de Autodesk ya suelen salir con un año de antelación, ¿no? En cuanto a la codificación de la versión, con lo cual ya disponemos de poder trabajar con el Advanced Steel en el 2021, ¿vale? También dentro de lo que son las collections, pues para que no lo conozca, las AEC Collections son un conjunto de programas que incluye Autodesk y que lo proporciona para alquilar en una collection, en una suite, ¿no? Entre los cuales, pues si tuviésemos que hablar de la solución estructural de Autodesk, tendríamos tanto el Advanced Steel como el Revit y Plan 3D y incluso el Robot, ¿vale? Con lo cual tenemos garantizado una solución estructural bastante completa con los productos de Autodesk. Bien, y ya entrando un poco más en detalle dentro de lo que es las características y las funcionalidades que, digamos, la solución Advanced Steel nos va a proporcionar, aquí veremos pues un poco lo que disponemos en resumen, ¿no? Es decir, herramientas de modelado, es decir, el programa viene equipado con macros de objetos de estructura metálica totalmente paramétrico,
con vinculación a bases de datos, en este caso SQL, bibliotecas a nivel tanto general para estándares de industria, ¿vale?, de diferentes países, como también el contenido customizado que podemos generar nosotros a posteriori, más incluso perfilería, por ejemplo, a nivel comercial, a nivel de incluso fabricante. Uno de sus grandes fuertes es las macros de uniones paramétricas, que tiene un catálogo bastante amplio, de más de 300 tipos, ampliable y customizable. Todo integrado bajo la misma plataforma, ¿vale? Esto es una ventaja, es decir, no tenemos que irnos a otro producto en paralelo para trabajar la gestión documental, por ejemplo. Otro punto que tiene pues un cierto desarrollo, ¿vale?, es la parte de chapa metálica. Digamos que podemos modelar elementos de chapa metálica y poder sacar incluso los desplegados, ¿vale? Y también, pues, otra parte donde se destaca es en proyectos de escaleras y barandillas, donde, pues, a ver, le va, digamos, a nivel del detalle que nos va a sacar, por supuesto, se va a posicionar de manera más fuerte que un Revit o un Plan 3D, en el sentido de que es más ágil, es más capaz de sacar el detalle y además todo perfectamente paramétrico. Y si no, siempre tendremos la gran ventaja que para el usuario, que seguramente sea más conocedor de un AutoCAD que un Revit, seguramente a día de hoy incluso, pues va a ser un entorno conocido, un entorno familiar. El aprendizaje se hace mucho más llevadero, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, tenemos una gran ventaja el que sea base AutoCAD. Eso es un posicionamiento que a mí me gustaría que captaseis a día de hoy, que es una de las grandes ventajas. Luego, pues bueno, dentro de la propia plataforma, como veremos a posteriori incluso, tenemos herramientas para la generación de los planos, que es el principal pain o dolor, ¿no?, que un software como Revit o Plan 3D no van a llegar a sacar de manera ágil. Pues con este software se pueden sacar pues con todo el detalle, es decir, los planos salen perfectamente acotados, anotados, pues con todo tipo de elementos que se vinculan con el modelo, es decir, que si el modelo cambia, los planos se enteran. Digamos que ese es uno también de sus puntos fuertes, ¿vale? E incluso tiene una parte de programación por código, tiene la API abierta y se puede entrar a hacer rutinas si el programa no las ofrece. Y si no, al ser base AutoCAD, los planos salen siempre en formato de WG. Quiere decir que podremos maquillar sin salirnos del entorno AutoCAD, ¿de acuerdo? Bien, dentro de esta solución también podemos sacar listados de materiales, también que se pueden customizar y podemos darle y estandarizar según la manera de trabajar que tengamos en nuestra empresa. E incluso, pues, archivos CNC, archivos para máquinas de control numérico, también salen directamente desde el modelo, ¿vale? Hablamos de, principalmente, pues, Advanced Steel como una herramienta que tiene un alto potencial para la interoperabilidad, ¿vale? No solo en productos de Autodesk, como puedan ser Revit o Robot o Plan 3D, ¿vale?, sino incluso en otros softwares muy utilizados en el mundo incluso de los talleres, ¿vale? Es decir, este producto tiene un posicionamiento fuerte en, pues, ingenierías que hagan proyectos de estructura metálica, que no siempre hacen el detalle, pero sí esos talleres que van a fabricar y construir, normalmente sí, pues serán aquellos perfiles de usuarios más típicos donde una solución como esta tenga un gran encaje, ¿vale? Entonces, en principio, pues bueno, esa es la parte a nivel de presentación del PPT, ¿vale? Y a continuación, pues, bueno, aquí tenéis los datos de contacto, que luego al final os pondré de nuevo por si no tenéis interés en contactar con nosotros. Y ya dicho eso, pues vamos a pasar directamente a lo que es el producto, ¿vale? Bien, pues, si ya nos centramos en el producto de Advanced Steel, fijaos aquí que ya tenemos disponible la herramienta en la versión 2021, ¿vale? Es una herramienta, pues, que ha sufrido unas transformaciones, más que nada porque hace varias versiones necesitabas licencia de AutoCAD más licencia de Advanced Steel para que el programa corriese, ¿no? Pero eso ya no es necesario, es decir, el producto ya se instala y no depende de una licencia de AutoCAD para funcionar. Eso sí, seguimos en un entorno que para que conozca AutoCAD, pues básicamente la ventana de bienvenida pues ya nos va a sonar, ¿vale? De hecho, al iniciar un nuevo proyecto, pues básicamente estamos viendo que para el que conozca AutoCAD, pues ya tenemos algo ganado, ¿no? Es decir, que ya estamos en un entorno que obviamente con sus propias funcionalidades, sus propias cintas de opciones, pues básicamente
Estas son las propias del Advanced Steel, como veis aquí, pero podría cambiar perfectamente en el espacio de trabajo a convertir esto en un AutoCAD normal de toda la vida, ¿vale? Un AutoCAD incluso 3D. Digamos que la gran ventaja es que tanto el entorno como la interfaz, como comandos que sepamos de toda la vida de AutoCAD, son perfectamente varios. Quiere decir que el que sepa ya AutoCAD ya tiene un bastante ganado. Obviamente, luego como producto con gran desarrollo que es, pues lógicamente tiene una parte más compleja. Pero el punto de partida, pues si tuviéramos que trasladarlo a un escenario, Revit funciona de otra manera. Siempre la comparativa está ahí, ¿no? El que no conozca Revit y conoce AutoCAD, pues para iniciarse le va a costar más que para este producto. Fijaos que es un producto que lo que principalmente está nutrido es de herramientas pues para modelar en elementos de estructura metálica en 3D. Yo voy a pasar a hacer un ejemplo breve pues, de un proyecto de una nave industrial para que veáis el recorrido completo de cómo se trabaja con la herramienta y cuál es su posicionamiento viéndolo in situ. Inicialmente es una herramienta BIM, ¿vale? Es una herramienta BIM, por lo tanto mismo aquí podemos trabajar pues, con proyectos, ¿no? Es decir, que vamos alimentando todos los datos del proyecto, pensando siempre en que la documentación de salida, ¿vale? Va a salir, digamos, con cajetines que se van a actualizar automáticos, digamos que esos parámetros, esos tokens que se llaman dentro de este entorno, conviven dentro de la plataforma y por lo tanto mismo, pues los vamos a poder aprovechar y ahorrar tiempo, ¿vale? Es decir, igual que haríamos en Revit o Plan 3D, pues digamos que aprovecharemos y seremos más ágiles en los cambios. Por otro lado, tenemos herramientas de modelado, pues entre otras cosas como las rejillas de montaje, ¿vale? Son rejillas inteligentes, ¿vale? Que, bueno, funcionando como si fuese pues, herramientas incluso parecido a líneas de AutoCAD, digamos que son elementos totalmente paramétricos que tienen datos y que nos sirven, pues básicamente como apoyo, ¿vale? Pues para ir modelando lo que nosotros necesitamos. Fijaos aquí que seguimos estando en entorno de AutoCAD, es decir, todas estas entidades como el cubo de caras, como el SFP, lo cual es sumamente importante dentro de este producto, pues al final son elementos que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos y por lo tanto mismo pues no va a ser tanto el impacto y el miedo, ¿no? Inicial que podamos tener pues para trabajar con esta herramienta. Fijaos que entre otras cosas, si yo por ejemplo quisiese hacer un pórtico, ¿vale? Pues entre otras cosas, fijaos que los snaps, digamos, de AutoCAD siguen siendo perfectamente válidos. El orto, todo lo que son las herramientas de la barra de estado y todas las ayudas, en este caso de pues AutoCAD de toda la vida, ¿vale? Pues van a estar perfectamente disponibles dentro de la herramienta. Digamos que el programa está equipado con macros de todo tipo, ¿vale? Principalmente, obviamente, de elementos estructurales, ¿vale? Esta macro de pórtico, fijaos que una de las ventajas que aporta es que podemos estar trabajando con la macro y a la vez orbitando, directamente trabajando en 3D, pues para ver, digamos, lo que vamos haciendo sobre la marcha. Esto le podemos dar nombres para identificar y siempre, pues, conseguir, ¿no? Que un poco, pues, el proyecto lo desgranemos bien, lo identifiquemos bien y eso se va a traducir en una mejor calidad de ese proyecto. Fijaos que al final todos son parámetros, es decir, el software es totalmente paramétrico, quiere decir que cualquier cambio se va a reflejar desde la macro al modelo 3D, ¿vale? Tendremos diferentes pues, parámetros que otra gran ventaja es que está en castellano, ¿vale? Cosa que no todos los productos de Autodesk necesariamente están en castellano. Y es un software que principalmente tira de una base de datos bastante amplia, pues si hablamos en este caso de perfiles que vienen, pues, según normas típicas como norma DIN, pues normas internacionales, incluso pues para países en concreto, pues ahí vemos por ejemplo la India, vemos pues no sé, incluso de fabricantes en concreto, y todo lo que veamos aquí es perfectamente ampliable y customizable. Si estos listados no nos valen, los podemos ampliar, ¿vale? Y customizar. En ese sentido, no va a haber problema, ¿vale? Con lo cual, digamos que el programa nos va a ofrecer la posibilidad tanto de customizar por la vía de las bases de datos que vienen con el programa, customizarlo y estandarizarlo para que cumpla la forma de trabajar de cada empresa,
y si no, si tenemos un especialista en código, puede entrar a la API y hacer cosas que el programa no haga por defecto, ¿vale? También incluso tendría una vinculación con Dynamo. Bien, pues digamos que estos elementos, si hacemos doble clic, son elementos que tienen información, ¿vale? Que tienen información que luego se va a emplear pues, para la fabricación. En principio, pues la gran ventaja es que incluso, pues si yo trabajo con, no sé, con líneas de AutoCAD porque me resulta cómodo y soy un usuario que haciendo uso del comando en línea, pues me siento cómodo y además quiero aprovechar incluso planos o diseños que tuviera de manera previa, ¿vale? Pues digamos que la opción que permite esta herramienta es convertir líneas de AutoCAD a perfiles inteligentes de Advanced Steel, ¿vale? Eso implica que hasta incluso, pues si hiciésemos uso de la herramienta Arco, por ejemplo, podemos hacer hasta vigas curvadas con un simple clic, ¿vale? Pues elementos que suelen costar más en otras herramientas, ¿vale? Con lo cual, pues, otra gran ventaja es esa, es decir, para el usuario va a poder seguir trabajando con la filosofía de líneas, polilíneas, etcétera, etcétera, y trasladarlo a esta herramienta. Bien, pues, ¿qué más podríamos hacer aquí? Bueno, antes de nada, vamos a guardar aquí el proyecto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en el escritorio. Fijaos que el proyecto va a estar en formato DWG. Quiere decir que, pues bueno, es un formato que incluso lo podríamos abrir en un AutoCAD normal, ¿vale? Obviamente el AutoCAD normal no va a tener las capacidades de las macros que tiene este, pero sí podremos ver tanto el modelo 3D como los planos en un entorno que es el mismo en el que se genera, ¿no? Bien, pues, ¿qué más aportes tenemos dentro de esta herramienta? Pues, por ejemplo, uno de sus puntos fuertes es el catálogo de uniones. Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que cualquier macro que venga dentro del catálogo, que por defecto viene en el programa, que es ampliable y customizable, pues básicamente lo han planteado de una manera bastante intuitiva, ¿no? Donde te va explicando en cada panel, oye, cuál es el orden de la macro y me va a previsualizar para que yo pueda ver con detalle de qué va esa macro, ¿no? En qué consiste. Si, por ejemplo, hacemos una pletina base, ¿vale? Es tan sencillo como clicar en qué perfil va a actuar, en este caso, como un soporte, ¿vale? Y se nos abrirá, pues, de nuevo, una macro, ¿vale? Que nos va a permitir, pues, parametrizar, ¿no? Aquí veremos incluso, y lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? El tema de análisis. Digamos que Advanced Steel viene con un módulo de precálculo, para nada sería la solución final, es decir, esto hay que complementarlo con el robot, pero sí hacer un precálculo, ¿no? Un precálculo frente a Eurocódigo o norma americana, ¿vale? Pero para nada es el software que nos va a dar el resultado final, ¿vale? ¿Dónde está su potencial? En todo esto. Es decir, oye, quiero cambiar lo que es el espesor de una pletina, ¿vale? Y quiero cambiar, pues, sus dimensiones. Iréis viendo sobre la marcha, ¿no? Pues cómo se va actualizando, ¿vale? Con lo cual, esta es una de las grandes ventajas, ¿no? El que podemos ir sobre la marcha cambiando todo tipo de parámetros, ¿no? Es decir, todo esto que en otras soluciones nos va a costar mucho más esfuerzo, aquí lo vamos haciendo de una manera, pues, muchísimo más rápida, ¿no? Muchísimo más rápida y, pues, de manera bastante asistida e intuitiva, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, veréis que obviamente tiene una parte compleja de aprendizaje, pero la parte más inicial, sinceramente, es un producto que para el que venga de AutoCAD le va a resultar bastante más sencillo que manejarse en otro producto, incluso de la competencia, ¿vale? Con lo cual, todo este trabajo que hagamos aquí de poder colocar rigidizadores, cartelas, soldaduras, ¿vale? Fijaos que aquí incluso el programa automáticamente va completando las soldaduras. Todos estos elementos que vienen en las macros los podemos conseguir también, incluso si no existiesen las macros, es decir, nosotros podríamos ensamblar la estructura, pues, con las propias herramientas que tiene el mismo programa, ¿vale? Es decir, que al final el tema de las macros es agilidad, pero que aún así podemos llegar a elementos que si la macro no me lo aporta, lo puedo hacer yo y customizarlo y encima guardármelo como una unión personalizada que la pueda compartir con otros usuarios en un proyecto, ¿vale? Pues básicamente, digamos, cualquier setting incluso que pongamos aquí se puede guardar pues en una biblioteca, ¿vale? Una biblioteca que se va guardando contra una base de datos, ¿vale? Entonces, esa base de datos puede ser compartida con otros usuarios dentro del proyecto, ¿vale? Con lo cual, pues, básicamente,
todo esto son maneras de aprovechar pues, todo el trabajo que se va haciendo, ¿vale? Pues para ir más rápido después en los proyectos. Es decir, si yo ya tengo esa unión generada y quiero colocar la misma pues dentro de este otro soporte, de este otro pilar, ¿vale? Pues básicamente, digamos que aparte de esta herramienta, ¿vale? Tendremos pues otras herramientas incluso adicionales que permiten generar las uniones de manera muchísimo más rápida, ¿no? Con lo cual ahí veis que cuando aplico el setting de Figurat, pues en este caso coge esos valores, ¿no? Bueno, al final se trata de un producto que básicamente generar los proyectos pues se hace de una manera ágil. Obviamente, pues podríamos traducirlo a que cada proyecto tiene lo suyo, ¿no? Pero una vez que, digamos, tienes todos los estándares y tienes todos los elementos que utilizas en tus proyectos, es como equiparable a las familias de Revit, pues en este son bases de datos, ¿no? Son uniones, son elementos, pues, tipo, pues, por ejemplo, aquí como veremos, en este tipo de unión de cumbrera, todo esto que a Revit le cuesta mucho más, ¿vale? Pues básicamente en este programa cualquiera de estos componentes que aportan alto detalle y que a otros programas mover grandes cantidades de elementos como estos de aquí que vemos que son pernos, el programa es suficientemente potente como para asumir grandes cantidades de estos elementos que para cualquier software 3D pueden ser más bien una lacra, ¿no? Es decir, en otros programas de modelado, muchas veces el tema de los tornillos y todo esto no se modela porque al final va a causar que un gran proyecto, como haya esto multiplicado por 1.000.000, pues le va a costar, ¿no? Lógicamente. Igual os diría, también tenemos estos elementos que son las soldaduras. Esto es otra cosa que el programa aporta y que son paramétricas. Es decir, todos esos elementos que ensamblan la estructura es perfectamente paramétrico, ¿vale? Además, pues seguimos estando en el entorno de AutoCAD, pero también cabe decir que Advanced Steel viene preparado con sus herramientas específicas, por ejemplo, para hacer matrices, para hacer copias, para hacer, pues, bueno, digamos, o generar proyectos de manera más ágil, ¿no? Los proyectos estructurales pueden ser muchas veces repetitivos, ¿vale? Pues, bueno, básicamente podemos ver aquí que podemos hacer, pues, en este caso, esa copia de los perfiles, ¿vale? Los perfiles, en este caso, dentro de lo que es la herramienta, ¿no? Que nos ofrece la macro de paletas de herramientas de Advanced Steel, y ahí veis que puedo hacer una copia pues totalmente paramétrica, ¿vale? Incluso podría ser hasta vinculada, donde si cambia esta unión, esta se entera o el resto de uniones iguales se enteran, pero fijaos que en un momento pues he tenido los pórticos con todas las uniones y con todo el detalle, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer para ir modelando esta estructura? Pues, por ejemplo, incorporar unas correas, ¿vale? El programa viene preparado con macros muy típicas para este tipo de proyectos, ¿no? Donde básicamente, pues, haciendo clic en lo que son los dinteles, podemos conseguir que a través de la macro, en este caso, de correas, ¿vale? Pues, básicamente, pues poder generarlas. De nuevo, son elementos paramétricos, elementos customizables, elementos pues intuitivos, porque al final todos los parámetros que aparezcan aquí, incluso para el que conozca Revit, lo que hicieron en Revit fue incorporar digamos, la codificación y la estructura de macros que utiliza Advanced Steel. Entonces, pues bueno, aquí donde miremos el número correspondiente en el gráfico será pues el parámetro a cambiar, ¿no? Dentro de esa macro. Entonces, pues bueno, incluso de nuevo volviendo a la paleta de herramientas de Advanced Steel, pues igual que hacíamos una copia, pues podríamos tener, por ejemplo, una simetría, ¿vale? A partir de lo que sería esa macro, pues podríamos coger como la línea de simetría el punto de la cumbrera. Fijaos de nuevo que los snaps son snaps de AutoCAD, ¿vale? Son snaps de AutoCAD, que incluso el propio Advanced Steel tiene los suyos propios, ¿vale? Fijaos ahí que ya se ha hecho esa simetría, con lo cual ya tendríamos el otro lado de la cubierta pues, de nuestro proyecto de una manera ágil y rápida con elementos que están modelados y que tienen información por detrás. ¿Vale? Entonces, pues bueno, básicamente un gran potencial pasa por esas herramientas propias internas de la Advanced Steel para generar los proyectos más rápido. ¿Dónde decíamos también que era ágil este producto?
Es ágil para lo que llamamos estructuras auxiliares, ¿no? Si yo, por ejemplo, imaginaos que voy a hacer a partir de una línea de AutoCAD, fijaos aquí que hablábamos de los snaps o referencia a objetos, pues básicamente, digamos que tenemos aquí pues el cercano, por ejemplo, de AutoCAD de toda la vida, además de unos que veis ahí que son específicos del propio Advanced Steel, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, básicamente, digamos que podemos seguir trabajando con el AutoCAD, ni más ni menos. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a generar una escalera, ¿vale? Apoyándome en dos líneas de AutoCAD. ¿Cómo se generaría una escalera con esta herramienta? Fijaos que el programa viene preparado con elementos de macro que incluso se pueden ampliar, donde tendríamos desde escaleras típicas de acceso, escaleras rectas, escaleras de gato, son muy típicas, o escaleras con guardahombre, escaleras de caracol, pues digamos que son elementos muy típicos donde hay estructura metálica, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero generar esa escalera, digamos, con ese avance y ese desembarco, pues básicamente teniendo la referencia de dos líneas de AutoCAD, pues lo que hace Advanced Steel es generar a partir de nuevo una macro, ¿vale? Donde va a haber una serie de elementos que son paramétricos, ¿vale? Y que, pues una vez más, me van a permitir, pues, detallar la estructura, pues bueno, con todo tipo de parámetros que afecten a cómo se modela estas escaleras, ¿no? Si os fijáis, pues bueno, todo lo que no aporte, en este caso, un plan 3D o un Revit, aquí pues son todo parámetros y más parámetros que nos van a permitir pues trabajar de una manera más ágil, de una manera asistida, ¿vale? De una manera, al final, pues muy pensada para las necesidades, ¿no? que se tienen dentro de los proyectos de estructura metálica. Es decir, al final, si yo soy una empresa tipo un taller, pues principalmente lo que busco y lo que me interesa es, oye, las uniones cómo son, dónde está el detalle de las soldaduras, dónde están los pernos, dónde están todos los elementos, ¿no? Dónde están incluso los taladros, ¿vale? Pues digamos que todos esos elementos el programa pues los hace con agilidad o los modela con agilidad. Incluso, pues bueno, hablaríamos de, por ejemplo, elementos tipo pasamanos o barandillas. Es decir, una vez tenemos esa escalera con sus zancas, ¿vale? Pues, de nuevo, una vez más, haciendo uso de esos snaps, pues digamos, podemos modelar, en este caso, pues elementos adicionales a las escaleras, como pueden ser las barandillas, ¿no? Que esto también son un elemento muy típico en los proyectos de estructura metálica, ¿no? Digamos que, bueno, hay herramientas que están dotadas, como Plan 3D o Revit, con herramientas o macros para hacer todo este tipo de elementos estructurales, pero que obviamente no llegan al detalle que nos puede dar una herramienta como esta, ¿no? Es decir, la cantidad de parámetros y el nivel de detalle es bastante alto. Además, incluso os diría, es decir, si no llegamos con la macro, siempre podemos tirar de que todos estos elementos que el programa va incorporando en las macros están accesibles dentro de todas las macros independientes de generación de elementos estructurales que luego se ensamblan, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, pues, de nuevo, otra ventaja bastante destacable dentro de ese proyecto. Esta herramienta incluso posee, imaginaos ahora que ya tenemos modelado parte del proyecto, obviamente, lo que nos da tiempo, ¿no? Para esta presentación, pero el programa tiene herramientas de comprobación del modelo. Al final no hay que perder la idea, ¿vale? O el principio de que aquí se está modelando. Y todo lo que es modelar conlleva, pues, una serie también de tareas de comprobación de la calidad de esos modelos, ¿vale? El programa tiene herramientas para comprobar posibles errores, ¿vale? Dentro del modelado, cual se abre un panel de notificación que nos avisaría si dentro de ese proyecto pues hay algún tipo de error interno, o incluso tiene su propia herramienta para comprobación de colisiones. Aquí, sí es verdad, cabe destacar que, pues bueno, la herramienta más completa de Clash Detection que dispone Autodesk está dentro de lo que es Navisworks, con lo cual yo aconsejaría más bien usar esa herramienta. Pero bueno, al final tenemos herramientas que nos permiten comprobar la integridad del modelo. Oye, si encuentras algún error, como el proyecto de AutoCAD que es, ¿vale? Pues digamos que incluso
podemos tener acceso a controlar todo lo que va pasando dentro de lo que es AutoCAD, porque no deja de ser AutoCAD, de nuevo, gran ventaja, pues vamos leyendo, ¿no?, lo que va pasando y vamos teniendo trazabilidad en el proyecto. También incluso, como último así comentario, tenemos una herramienta que permite comprobar estándares de construcción del acero. Eso quiere decir que el programa nos puede avisar si un determinado objeto, ¿vale?, pues tiene un patrón de tornillos, está muy cerca del borde de una pletina. Es decir, que el programa tiene ayudas, ¿vale?, incluso para sacarte pues el cómputo total del peso, en este caso del proyecto, ¿vale?, y el centro de gravedad. Obviamente, luego eso se va a desgranar incluso con todo tipo de detalle en listados, ¿no?, listados que salen en planos o en listados que salen como elemento documental independiente, ¿vale? Bien, pues ya tendríamos nuestro proyecto hecho, nuestro proyecto levantado, y a partir de aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se procede? Pues es un software muy pensado, de nuevo, para talleres. Para, digamos, poder sacar la documentación de salida, lo que hay que hacer es numerar la estructura. Numerar la estructura lo que va a hacer es identificar y darle una ID o una matrícula a cada uno de los elementos, tanto piezas como ensambles, pues para que a partir de ahí se pueda sacar la documentación. La documentación que va a ser, pues, planos de taller, planos de montaje, listados de materiales, ¿vale? Con lo cual el programa lo que hace es agregar una marca a los diferentes elementos estructurales que veis ahí que se marcan en rojo, y lo que hace es, pues, identificarlos, ¿no?, darles su matrícula. Todo eso también se puede customizar, ¿vale? Las maneras en las que el programa, pues, va a identificar los objetos. Sí es cierto que hay que pasar por numerar la estructura, porque si no la documentación no saldrá, pero permite cierta flexibilidad en esa numeración que muchas veces nos piden, ¿no? Con lo cual, digamos que de nuevo el programa está abierto a la posibilidad de customizar y estandarizar acorde a las necesidades de cada empresa. Bien, pues ya con esto, ¿cómo podemos sacar documentación tipo planos, por ejemplo, dentro de Advanced Steel? Dentro de Advanced Steel existen dos conceptos de planos. El plano, digamos, individual y luego los procesos de planos. Una vez tenemos claro cómo trabajar dentro de Advanced Steel y los drawing styles o estilos de dibujo que el programa posee, podemos sacar de una tacada, yo lo he hecho en mi caso particular, 300 planos de un plumazo, ¿vale? Es un programa que en eso no le tiembla el pulso, ¿no?, como digamos. Obviamente con proporcionalidad y racionalidad, siempre dependiendo cuál es la envergadura del proyecto. Pero el programa, es ágil para eso. Si vamos a los estilos de dibujo, ¿vale?, pues aquí veréis que tenemos una serie de drawing style preconfigurados que de nuevo vienen con paneles intuitivos, con paneles donde me dice, oye, sácame una vista 3D según el UCS, ¿vale? Si yo coloco aquí el UCS o el SCP de AutoCAD, esto es una de las partes más importantes de manejo dentro del programa, pues podría sacar una vista de ese modelo 3D, ¿vale?, pues directamente pues con una tipología, ¿vale?, que ahora veréis en este caso que las correas no se van a ver porque tenemos diferentes estilos que dependiendo de lo que yo quiera sacar, pues el programa nos va a aportar diferentes estilos de dibujo. A partir de aquí procedemos a trabajar con un gestor documental que es el administrador de documentos de Advanced Steel, donde podemos trabajar las revisiones, podemos ver toda la centralización de los planos que va sacando, ¿vale? Digamos que todos estos elementos parten del modelo. Si el modelo cambia, pues el archivo se entera, ¿vale? Todos estos metadatos se van rellenando automáticamente. Entonces, por ejemplo, pues ya habéis visto que para sacar los planos es bastante ágil. Si ahora quisiese sacar uno, por ejemplo, con las correas, pues luego tenemos la posibilidad de ajustar parámetros de escala, de estandarizar, de meter ese documento en otro plano existente, ¿vale? Al final, digamos que es una herramienta que pasa por esto, ¿no? Es decir, oye, que el modelo manda y lo que necesito yo, ni más ni menos, es que sacar esa documentación que va a salir de nuevo en base a AutoCAD, ¿vale? Y que, pues, va a ser bastante ágil, que incluso ya digo, es decir, pues básicamente luego todos estos elementos incluso los podríamos rematar, ¿no?, como aquel que dice, pues en AutoCAD, porque esto no deja de ser entorno de presentación de AutoCAD, ¿vale? Entonces, todo lo que veis aquí es perfectamente customizable y parametrizable, ¿no? ¿Qué más tipos de planos tendríamos? Pues, por ejemplo, planos a nivel de ensamblajes, ¿no? Es decir, el programa viene preparado, pues, para sacar planos de esta naturaleza, donde básicamente cuando tenemos claro los roles dentro del modelo,
Pues básicamente, si yo quiero sacar el plano de detalle con todo lo que sería la información necesaria pues para montar un pilar, ¿vale? Todo el ensamblaje, pues fijaos que lo que hace el programa es sacarte de un plumazo de manera bastante ágil, bastante rápida, todos estos planos con todo el detalle perfectamente acotado, anotado, con sus soldaduras, ¿vale? Con todas sus marcas y, de nuevo, elementos que si yo los clico son objetos que vienen del origen nativo del AutoCAD, ¿vale? Con lo cual, seguimos estando en ese mismo entorno. Ya por último, para cerrar la parte de los planos, pues igual que hemos ido sacando cada uno de estos individualmente, existen tanto los procesos de planos que permiten decir, oye, sácame todos los ensamblajes del proyecto en una sola hoja, ¿vale? Entonces el programa ya se pone a trabajar, ¿vale? Y obviamente, dependiendo de la envergadura del proyecto, con una configuración previa estandarizada, pudiendo cargar nuestro prototipo con el logo de nuestra empresa, pudiendo adaptarlo con los drawing styles que nosotros precisemos. Con todo lo que se precisa, pues para darle el sello y el estándar de la forma de trabajar que tengamos, pues fijaos que consiste en esto, en dar un clic, donde ahora cuando acabe veréis que se habrá producido un plano, ¿vale? O varios planos, que esto puedes trabajar también pues para hacer, sácame todos los ensamblajes uno por hoja. Entonces irás sacando cada plano con cada ensamblaje de manera automática, cada una hoja, ¿vale? Pues en este caso le he dicho, sácame todos esos ensamblajes en un archivo, ¿vale? Que en este caso es este de aquí, donde básicamente lo que ha hecho Advanced Steel es, pues igual que yo he sacado ese plano del soporte de manera individual, ¿vale? Pues aquí lo que va a hacer es aunar y acuñar todos lo que son los ensamblajes, incluso incluyendo, pues, si habéis visto, nosotros teníamos una escalera incorporada, ¿vale? Pues la escalera sale con todo su detalle, ¿vale? Con todas sus marcas, con todas sus cotas, y de lo mismo con la barandilla, ¿vale? Y con todos los elementos que estén dentro del proyecto, ¿vale? Y así para acabar, ¿qué otro entregable, otro deliverable podemos sacar? Las plantillas de listas, ¿vale? Todo lo que veáis de documentación se puede adaptar, colocar nuestro cajetín, colocar nuestro logo de empresa, todo eso es perfectamente customizable, ¿vale? Pues podría sacar, por ejemplo, un listado de ensamblajes con tornillos, ¿de acuerdo? Pues digamos que el programa posee un gestor interno para todo lo que son los listados BOM, totalmente customizable, parametrizable, que lo que hace es leer la información que hay dentro de la base de datos de Advanced Steel, ¿vale? Y nos va a sacar listados, pues que incluso los puedes imprimir desde aquí en diferentes formatos o exportarlo a PDF, Excel, diferentes estándares, ¿no? Y que básicamente todo esto sale del modelo y sale pues con una estructura típica que es customizable, que todo esto se puede poner como se nos antoje, es decir, lo podemos de alguna manera customizar y preparar para que tenga nuestro sello y que lee el modelo. Es decir, que de nuevo esto no creo que los scales, por ejemplo, saque Revit, pues a lo mejor tengan el potencial que tiene este para la parte de estructura metálica, ¿vale? Por último, mencionar que una ficha interesante a comentar dentro de esos proyectos son la ficha exportar e importar, ¿vale? Decíamos que tiene una integridad bastante robusta con Revit, ¿vale? En este caso, instalando un add-in desde Revit, tú puedes levantar la estructura de Revit sin detalle, traerla a Advanced Steel y en el Advanced Steel encargarte de darle las uniones, por ejemplo, y entre ellos se entiende, ¿vale? Por supuesto, exportar a Navisworks, que sería ese complemento para federar las maquetas. Y por último, todo tipo de archivos de intercambio, pues como por ejemplo IFC, que es un formato estándar en la industria de la construcción, pues para comunicarnos con otros programas. Los que son de estructura metálica, pues que son el FIS/2 y el SDNF, el neutral, esto lo entiende cualquier otro software de modelado bien de estructura metálica. Y, por ejemplo, el SMLX es el que se entiende con ROM, ¿vale? Con lo cual, pues básicamente, ahí es donde podemos dar salida a otros entregables que tengan que ir a parar a otros productos que no necesariamente sean, pues, del propio Autodesk, ¿vale? Pues nada, ya con esto os he mostrado un poco el recorrido, obviamente, con el tiempo que tenemos y para dar paso, pues bueno, los 10 minutos que quedan a posible ronda de consultas y preguntas. Así que, Joana, pues no sé si por ahí hay... Sí, estoy aquí. Dame un segundito. Sí. Conectando la cámara. Muchas gracias, Juan.
A ver, ahora creo que sí se ha conectado. ¿Me ves, no? Hola. Sí, hola, ya te veo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por tu explicación, Juan. A ver, tenemos aquí bastantes preguntas. Las he Sí, ido apuntando. Vamos. Teníamos con Elkin. Elkin García nos preguntaba, por un lado, los temas prácticos, que son si existe versión estudiantil o demo, y en fin, nos pregunta algo de costes, de algún estimado de costes del uso de la plataforma, y después más relacionado con el mismo uso del software, se pueden modelar elementos de concreto, ejemplo, las zapatas, pedestales y vigas de amarre. sí. La respuesta a eso es que sí, eso lo tenemos aquí, ¿vale? Es decir, aun a pesar, esto no es un software realmente de hormigón, es decir, lo que no va a modelar son armaduras, ¿vale? Es decir, pero sí tiene macros de elementos típicos de estructuras de hormigón, como puedan ser vigas, zapatas, muros, ¿vale? Con lo cual, sí viene preparado para ese tipo de elementos, incluso vigas de madera, pero no es el software más idóneo para ese caso, ¿eh? Es decir, que la Vale, solución de Autodesk de hormigones sigue siendo Revit. vale, perfecto. ¿Vale? Vamos entonces, Te oigo un sí. poco regular. No sé si puedes acercarte un poco más al micro, porque no sé si has hecho alguna Ah, pregunta sí. más. Vale, ahora. No, Ahora un poco mejor. sí, te había preguntado por la versión, si teníais versión estudiantil o alguna demo para que puedan probar el software. Uy, De no te Autodesk, oímos, Juan. ¿vale? Con que es tan Vale, sencillo perdón. como poner Advanced Steel Free Trial en Google, ¿vale? Y puedes descargártelo simplemente teniendo cuenta de Autodesk, ¿vale? Te lo puedes descargar perfectamente y probarlo durante un mes. Vale, genial. Eh, pues vamos con Alexandre Herrero. Sí. Se preguntaba si los planos de Ujú. UWG no son editables, sino que Sí. aparecen con bloques que no se pueden trabajar. O al menos eso Sí. era así hace unos pocos años. Pregunta, ¿sigue siendo así? Vamos a ver, digamos que los planos que saca Advanced Steel tienen dos conceptos. Por un lado, el concepto de elementos de Advanced Steel nativos, quiere decir que si tú abres un plano, ¿vale? Pues va a ser un plano que está estrechamente vinculado al modelo, ¿vale? Es decir, las pistas que el plano saca vienen del modelo. Si el modelo cambia, el plano se entera, ¿vale? Si lo que quieres hacer es que a posteriori maquillar el plano como un elemento de AutoCAD nativo, para que pierda ya ese vínculo, lo que se puede hacer es descomponer el plano. Desde este propio gestor, si le diésemos a descomponer, ¿vale? Lo que hará será hacer una copia de ese mismo plano para poder abrirlo en AutoCAD y ya se hubiese perdido el vínculo como un bloque, ¿no? Eh, digamos que pende de ese modelo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que de hecho varias personas lo han preguntado. ¿Es Uh -huh. compatible con modelos en formato IFC? Sí, así lo es Vale. para exportar e importar, ¿vale? Con lo cual se puede integrar con otros softwares que admitan IFC. Así es. Vale, perfecto. Porque supongo que esto es un poco la pregunta que te había hecho justo al inicio, que nos pregunta Jorge Sí. Aguilar, cómo se vincula Advanced Steel con Revit. Si podrías enseñar un ejemplo. Ya me habías explicado qué ejemplo no lo ibas a enseñar, pero nos puedes dar Bueno, a ver, alguna básicamente, información básica. sí, claro. A ver, lo primero que tiene que tener en Revit es un módulo que tienes que instalarlo, ¿vale? Que es un add-in, eh, que se llama, a ver, bueno, lo podéis tener incluso, de nuevo, pues donde todo el mundo busca, ¿no? Que es en la web y en el AKN. Entonces necesitas esta extensión, ¿vale? Del producto. ¿De acuerdo? Tú una vez levantas la estructura en Revit, ¿cómo procedes? Pues la importas desde aquí, ¿vale? Y desde aquí lo que buscarás es el archivo en formato SMLX que has exportado desde Revit. ¿Qué hay que tener presente? Que si tú en Revit has hecho una familia con un perfil muy específico que se salga fuera de lo que tiene Advanced Steel, pues lógicamente hay que hacer un proceso de mapeado. Es decir, que para que la integración sea robusta, si yo en Advanced Steel quiero tener una HA300, que esas ya vienen en Revit incluso,
pues tienen que entenderse, ¿no? Tienen que entenderse y esa es una de las premisas. Por lo demás, se puede importar, se puede incluso exportar o sincronizar, ¿vale? Con sincronizar es que ese mismo SMLX tú lo cargas aquí y si el modelo de Revit cambia, estando ya vinculado, este se entera del asunto, ¿no? Vale, Entonces, la premisa importante es entender que se tienen que entender los dos programas. Sobre todo el problema viene con familias raras, ¿no? De elementos estructurales que se salgan fuera de lo que tiene la Advanced Steel. muy bien. Pues avanzamos. Gracias, Juan. De nada. Gustavo pregunta, ¿Advanced Steel permite generar nuevas conexiones paramétricas? ¿Cuáles son las capacidades de la computadora o del ordenador para manejar adecuadamente los proyectos? O sea, ¿cuáles son las capacidades que más impactan positivamente o negativamente el manejo de los archivos para que sea ágil? Bien. Bueno, lo primero de todo, que sí es posible generar uniones customizadas, ¿vale? Que se salgan fuera de lo que el programa ofrece. Es decir, si las macros no llegan, siempre podremos tirar de esta herramienta de aquí que complementará y estandarizará y por lo tanto mismo irá a la base de datos del estándar de la compañía para poder ser reaprovechada en otros proyectos. Con lo cual, ese punto está solventado con esta herramienta de, ¿vale? Con las Custom Connections. Y segundo, la manera en la que se trabaja en un proyecto de Advanced Steel es que sobre todo el tamaño del archivo es crítico. Digamos que un tamaño que se recomienda dentro de un modelo, no solo de Advanced Steel, sino modelos que vengan en base AutoCAD, rondan de 5 a 10 megas, ¿vale? Grandes proyectos, que yo tengo aquí, pero no os puedo enseñar por un tema confidencial, ¿vale? Pues, por ejemplo, proyectos de una planta del mundo del cemento, ¿vale? Con gran cantidad de modelos y gran cantidad de elementos. La clave del asunto es 5 a 10 megas ya es un archivo que puedes meterle mucha carga a la Advanced Steel, ¿vale? Con lo cual va a ser capaz de asumir, lógicamente, complementándolo con una máquina capaz. Y aquí la clave en cualquier producto, ya no solo bueno, en este caso de base AutoCAD, sino en cualquier producto de Autodesk, cuanta más RAM, mejor, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, manejo 32 gigas de RAM. Pues un proyecto con una cierta envergadura va a ser capaz de gestionarlo bien. Para llegar a 10 megas de Advanced Steel ya tienes que meter elementos, ¿vale? Con lo cual, esa es, digamos, es una recomendación, ¿no? Donde se puede mover bien. Por lo demás, ¿cómo se trabaja? Con referencia externa o con el modo multiusuario, ¿vale? El programa ofrece un complemento que es parecido a lo que tendríamos en Revit, que es el modo multiusuario, donde digamos que en un proyecto grande, digamos, pues no vas a meter solo en un solo archivo todo el proyecto, sino que lo repartes y para eso las referencias externas se encargan de gestionar la carga del proyecto. Perfecto, ¿Vale? muy bien. Vale, vamos con Paula Mesa. Dice, saludos, tengo una serie de preguntas orientadas al trabajo que realizo en una oficina de proyectos de acero. 1. ¿Existe alguna lista particular o alguna opción que permita obtener del programa las longitudes totales de soldadura y o el corte en perfiles y planchas? Sí. Te dejo contestar y después te hago la segunda pregunta. Sí, el programa viene preparado con datos adicionales que tú le puedes dar a las soldaduras, ¿vale? Y además viene preparado con una serie de herramientas donde, por ejemplo, no sé, pues si modelamos una pletina así rápidamente, ¿vale? Pues básicamente viene preparado con herramientas pues para mecanizar, ¿no? Es decir, cortes en pico, cortes en ala, ingletes, todo tipo de mecanizados se pueden agregar e incluso con elementos, pues, no sé, pues elementos tipo como herramientas que nos permiten pues sacar desarrollos, ¿no? Imaginaos que queremos hacer, no sé, una tolva, por ejemplo, pues básicamente el programa tiene elementos, ¿no? Donde pues básicamente es capaz de pues generar, digamos, esos elementos a nivel de pues perfilería, ¿no? Que ya viene y que además te va a permitir pues efectivamente pues sacar los desarrollos con las herramientas que tiene pues para comprobar dichos desarrollos de los elementos. ¿De acuerdo? Vale, O sea, perfecto. que viene Pues, preparado para todo tipo de objetos paramétricamente también. ¿Vale? genial. A ver, Paula preguntaba también cuál sería la comprobación de colisiones en cuanto a cercanía de elementos. Y dice, porque me sucede mucho que se deben modificar modelos ya completos por descubrir, entre otras cosas, que no hay suficiente espacio para apretar pernos correctamente. Claro. Yo le diría que, a ver, como herramienta de colisiones no es la más potente.
¿vale? Yo para eso me iría a Navisworks, ¿vale? Esa es la herramienta que le va a dar plenitud a nivel de comprobación de colisiones. Aquí el tema de la comprobación de colisiones, los settings se pueden controlar desde el Management Tools, que es una herramienta, digamos, que es complementaria, ¿vale? Y que básicamente, pues, permite hacer ciertos ajustes, pero que no le pidamos mucho porque no es la herramienta más adecuada, ¿vale? Pues para tal propósito. Con lo cual, pues bueno, de los pocos settings que puedes controlar los tienes aquí con los límites de colisiones. Y luego también es un tema de las unidades, ¿no? Las unidades en las que trabajes las colisiones, que en este caso van en lo que esté en el proyecto, pues lógicamente no es lo mismo que si yo lo pongo en metros cúbicos, las colisiones que va a sacar pues van a estar con ese estándar, con lo cual pues puede ser que en ciertas ocasiones no aparezca. Pero no diría que su fuerte son las colisiones de este programa, ¿eh? Vale. Vale, muy bien. Está bien, ¿no? Saberlo. Sí, sí. Que realmente para qué sirve mejor cada Es que esta es la herramienta. idea, ¿vale? Digamos, nuestro objetivo, lo que hacemos cada día nosotros es posicionar para que entiendan cada producto cuál es su fuerte. Es decir, aunque esto Claro. tenga aquí un módulo de hormigón, yo no os voy a decir que esto es un software de hormigón, aunque tenga el módulo, porque a lo mejor esperamos que haga más cosas y luego no las va a hacer. Entonces, hay que entender bien para qué es el producto. El producto es para modelar la estructura metálica y sacar planos ágilmente. ¿Vale? Entonces, estas son Muy herramientas bien. extra. Sí, perdona, que te he cortado. Nada, Paso a nada. otra pregunta que es de la conexión con otros softwares, ¿no? En este caso, varias personas nos preguntan también la conexión con Cipe e incluso pues si se podría vincular con Cipe 3D exportando en formato IFC. Sí, bueno, es lo mismo. Al final, CPK te entiende el formato IFC, que es el lenguaje de intercambio que usarán todos los softwares BIM. Sí es cierto que para el mundo de la estructura metálica también existe el CIS/2 y el SDNF. En ciertos casos yo me he encontrado que el grado de conversión es más robusto con estos dos de aquí. Desconozco sinceramente si CPK admite estos formatos, ¿vale? Porque tampoco soy especialista en esa herramienta. Pero sé que en IFC seguro que sí. ¿Vale? Entonces, siempre hay que entender que las interoperabilidades entre programas siempre pueden causar que no se conviertan los modelos 100%. Eso es una realidad que es normal, ¿no? Porque cada producto habla su lenguaje al final. Pero efectivamente ese sería el punto de intercambio entre CIPE y Advanced Steel. El IFC, muy bien. Y también Mariano Tierno también nos preguntaba, además de la cuestión del Cipe, si la idea entonces sería modelar en Advanced Steel, exportar a Robot, dimensionarla y llevarla nuevamente a Advanced para obtener la documentación técnica. Exactamente. A ver, por ejemplo, si lo posicionamos en el caso de Robot, que lo conozco un poquito más, Robot es una herramienta que tiene para modelar también. ¿Qué pasa? Que tú en Robot te vas a preocupar de modelar y de hecho el intercambio que tienen estos dos es que, por ejemplo, cuando nosotros lo ponemos esto con el unifilar de la herramienta, esta línea roja es la que tiene en cuenta Robot para el análisis, ¿no? Y viceversa. Es decir, que tú en Robot tienes macros para modelar, es decir, que la estructura puede venir ya levantada, ¿no? En parte, claro, lo que no tiene Robot es todo esto, para hacer el detalle ni para sacar planos. Si lo traducimos a un CIPECAD, pues si el IFC es capaz de traernos parte del modelo sin el detalle de las uniones ni nada de eso, pues ya nos encargamos de rematar la faena aquí y obviamente sacar aquí los planos, la documentación tipo listados. Vale. Ese sería el flujo. Pues Mariano lo has entendido muy bien. Avanzamos. Pregunta Joel, ¿con qué sistema de clasificación trabaja Advanced Steel? ¿Cuál es el sistema con el que clasifica sus elementos? ¿Es algo como en Revit y sus categorías? No, es decir, la manera de clasificar el programa es que va con una base de datos donde si tú, creo que por donde va la pregunta es por tema OmniClass y todo este tipo de estándares, digamos, el programa tiene atributos extra que se pueden añadir como cualquier otro software BIM, ¿vale? Al final, la raíz de cómo funciona este programa es que bajo un proyecto existen una serie de bases de datos que están en un formato que anteriormente era en código en Access, ¿vale? Pero ya en las versiones nuevas son bases de datos que vienen en formato SQL, ¿vale? Aunque también las podrías incluso abrir en Access, ¿vale? Con lo cual, el formato es MDF. Entonces, lo que nativamente leerá el programa son una serie de bases de datos donde, por ejemplo, no sé, aquí tenemos la cantidad de perfiles que vendrán según los fabricantes, según los estándares de diversos países, que todas estas tablas,
se pueden ampliar y customizar, ¿vale? E incluso podríamos añadir aquí una propiedad que fuese la específica, ¿no? Para ese estándar que preguntaba Joel, pero que Advanced Steel tiene su lenguaje propio, ¿vale? Aunque se le puede sacar más allá de lo que venga por defecto. Vale. Avanzamos, vale. Vamos con una pregunta que veo que se repite también, que es en este caso, por ejemplo, Ceci nos dice, por cierto, excelente presentación, muy clara, lo felicito. Muchas gracias. Y Muchas pregunta, gracias. ¿qué ventajas y desventajas importantes tiene con respecto al Tecla? Y también, pues, ¿cuál es el nivel de conexión con Tecla? Bueno, a ver, aquí sale la pregunta típica que esto es como a mí me explicaron en su día, esto es como comparar un BMW y un Mercedes. Pues lo vamos a explicar bien claro, es decir, Tecla seguro que le gana al Advanced Steel ciertas cosas, ¿vale? Yo no hablo de Tecla porque no es el producto que yo represento, pero sí conozco que es el software con más cuota de mercado en España. ¿Qué pasa? Que este poco a poco le va ganando terreno. Las dos principales ventajas, ¿cuáles son? Primero de todo, que este es base AutoCAD. Es decir, que para el aprendizaje a un usuario que en el mundo de los talleres lo que más predomina es AutoCAD, más que el Tecla. Es decir, cualquier tallercillo que trabaje con un software para diseñar seguramente usa AutoCAD, ¿vale? Y segundo es el coste. O sea, la licencia de este programa te la dan con la Collection y el coste será del orden de 3 veces más barato que el Tecla. Otra ventaja es eso, la integración, por ejemplo, con Revit. Al final, de hace años, a mí me llegaba el feedback de que levantar desde... Se te ha cortado el sonido, Juan. Que se había cortado. Sí, Vale, decía que siempre una de las ventajas era coste de la licencia mucho más barato, 3 veces más barato, creo que era la última referencia. Yo no soy comercial, ¿vale? Pero puedo pasar a un comercial. Y va a ser base AutoCAD, más además la interoperabilidad, por ejemplo, con Revit. Digamos que son dos productos del mismo fabricante. Quiere decir que esa interoperabilidad, digamos que la conversión 100% nunca está garantizada, pero seguro que va a ser mucho más interoperable que entre Revit y Tecla, lógicamente que son de diferentes fabricantes. O sea que si hubiese que hablar con posicionamiento, donde seguro que Tecla habrá cosas que las haga mejor y este hará cosas que las haga mejor, pero los dos puntos destacables es facilidad de uso y coste. O sea que fijaos que son dos motivos bastante importantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España se sigue conociendo más Tecla porque es un software que tiene mucho recorrido, es un producto muy bueno, pero claro, es que este te lo dan en una collection. Al final lo que se dan cuenta los clientes es, oye, tenemos el producto, a mí me llaman continuamente para decir, oye, mira, es que tengo la Advanced Steel, quiero aprender a usarlo, porque lo tienen en una collection. ¿Vale? Aparte que lo puedas adquirir individualmente, lógicamente. Muy bien, pues vamos al siguiente, gracias. Bueno, nos preguntaba si tienes alguna recomendación de programa para realizar el cálculo estructural. Repite que se ha cortado un poquillo. Vale, que si tienes alguna recomendación de un programa para realizar el cálculo estructural. Sería Robot. Robot es la solución de análisis de Autodesk que incluso contempla normativa española, ¿vale? Digamos que Autodesk es consciente de un poco, pues, oye, de dar soluciones completas. Entonces, la solución completa del análisis sería Robot, ¿vale? Robot puede calcular tanto proyectos de estructura metálica como proyectos de hormigón. O sea, que se comunica con Revit y con Advanced Steel. Vale, genial. Pues pregunta que si se puede, si también da archivos para corte en láser. Sí, bueno, al final, digamos que el programa tiene la capacidad. Ahí yo ya tampoco os puedo asistir porque no tengo un taller y lógicamente tenemos máquinas de ese tipo. Digamos que el programa tiene formatos de salida incluso para robots de soldadura, ¿vale? Otra parte que el programa puede sacar ágilmente son, si fuera una máquina que tenga control numérico, ¿vale? El programa es capaz de sacar el código de control numérico. Ahí ya, pues obviamente, nosotros en alguna ocasión nos han pedido, oye, pues quiero hacer una prueba. Lógicamente no tenemos máquinas para probar eso, pero sí puede sacar código CNC, ¿vale? Que lo que entiendo que luego al final pues lo va a interpretar la máquina de turno, ¿vale? Y eso al final sale con un clic, como le he dado ahí,
sale del modelo, es decir, los modelos tendrán sus mecanizados, tendrán sus cortes, tendrán sus parámetros, ¿vale? Con lo cual, igual que centralizamos la gestión de los datos, tenemos la centralización de los archivos DSTV, ¿vale? Pues para máquinas, pues CNC. Vale, genial. Veamos. ¿Se puede estandarizar el tamaño de letra en los planos? Esto para que detalles pequeños no terminen con letra poco legible. Sí, eso se puede conseguir con una combinación del Drawing Styles, ¿vale? Que es de las partes más complejas del programa. Esto es lo que sí os diría que aquí ya no se acaba lo del aprender fácil en el AutoCAD. Esta es la parte más compleja, pero se pueden hacer verdaderas virguerías para que los planos salgan de una manera. Sí es cierto que es una parte compleja, ¿vale? Donde se complementa, digamos, oye, pues cómo saca el programa, por qué unos elementos tipo como los largueros los anota de una manera y los anota con un estándar, en este caso incluso tirando del propio AutoCAD, ¿vale? Pues esta es la parte más compleja. El ser también la parte más compleja también nos garantiza que hay más flexibilidad. Con lo cual, aquí es una parte que da muchas posibilidades. La respuesta es que sí, ¿vale? Que se puede cambiar el tipo de letra, las escalas, se pueden sacar los planos. Ahora, requiere una configuración muy elevada, ¿vale? Para ajustarlo al estándar que cada uno busque en ciertas ocasiones. Otras veces lo que se aconseja es, oye, estudiate los estándares que vienen en el programa que a lo mejor te valen y tú simplemente le das tu toque, ¿no? Lo estandarizas en base al que existe y no te compliques la vida, que a veces esto nos pasa mucho a todos, ¿no? Sí, Pero sí. es altamente customizable. Vale, perfecto. Pues te paso con, hola, soy Ansi de IT. Le presento mis felicitaciones por esta riquísima presentación. Muchísimas gracias. Eh, quiero saber si es posible obtener el software de ustedes. Gracias. Pues lo que has explicado, ¿no? Ir directamente en internet y Sí, buscar por sí, el software efectivamente. que Mira, tendrás. es tan sencillo como que aunque pongas Advanced Steel Trial, ¿vale? Vas a esta primera página que te sale y directamente, cuando te salga esta página, pues básicamente le das aquí a Download Free Trial, te pedirá loguearte con una cuenta Autodesk que es gratuita y te lo va a dejar probar para 30 días. ¿Vale? Es tan sencillo como Muy es. bien. Muchas gracias. Ahí lo podrás probar, Ansi. Francisco nos pregunta si se puede trabajar con perfiles doble T armados con láminas. Sí, a ver, entiendo que a lo que se refiere, ¿vale? Son elementos de perfilería, ¿vale? Que ya vienen armados. Es decir, esos perfiles, creo que a lo que se refiere es esto, ¿eh? Que muchas veces se utiliza otro lenguaje, sino que confirme si puede en el chat, pero creo que se refiere a perfiles que ya vienen prearmados, es decir, que ya son elementos que en realidad van soldados. No sé si puedes preguntarle, porque muchas veces esta es la pregunta típica que suele dar lugar a confusión, ¿vale? Es decir, el Vale, programa sí, viene, a ver si lo puedo. Si nos puedes aclarar, por favor, Francisco. Ya te- Vale, armados con lámina y soldados de sección variable, son esos. estos son, efectivamente. Aparte de estos, que son los armados, pues digamos, con elementos que en realidad van soldados, es decir, aquí lo que estamos viendo son pletinas que se van soldando. También tienes perfiles de sección variable, ¿vale? Es decir, que lo ha comentado ya anteriormente. Es decir, al igual que tenemos perfiles armados, tenemos los de sección variable, que lo que te hacen es diferentes tramos de sección, donde cada tramo le vas dando unos parámetros y lo vas customizando. E incluso tenemos perfiles de fabricante, ¿vale? Es un programa que es verdad que es muy americano y vienen perfiles muy del entorno de la parte de América, Canadá, etcétera, etcétera, pero aún así tú puedes hacerte tu propia perfilería que se salga fuera de lo que el programa ofrece con esto de perfiles de usuario, ¿vale? O sea que si el programa no me da el perfil que yo necesito, porque es un perfil, no sé, de una categoría incluso ya no tanto como el fabricante incluso nos da, ¿vale? Pero fijaos que si este perfil no lo tuviésemos, lo podemos conseguir, pues lo podríamos conseguir con esa herramienta de hacer perfiles de usuario, ¿vale? Por ejemplo, son perfiles de aluminio, entonces esto viene preparado el programa para ese tipo de perfilería. Vale, genial. Alejandro nos dice que por imprevistos no pudo entrar al inicio, si es posible obtener la grabación. Juan ya me dio autorización a enviaros la grabación, la presentación, con lo cual si GoToWebinar ha grabado bien
la presentación, ningún problema, Alejandro, os la haré llegar, ¿vale? En principio, todo ok, pero solo sabré cuando terminemos la sesión. Si se ha grabado todo correctamente, pues os la enviaré y si no, pues Juan también nos disponibilizará la presentación, con lo cual ya será algo de ayuda. Después nos pregunta, a ver, Cecilia, habíamos pasado. Vale, aquí. Con respecto a auditoría de modelos BIM, ¿qué soluciones ofrece Advance con respecto a la gestión del modelo, revisiones, cálculo de pesos, etcétera? Bien, para ese caso tenemos, digamos, el gestor documental integrado dentro de Advance Steel, que lo que permite es gestionar las revisiones de cada plano. Digamos, nos va a guardar incluso la revisión previa, porque lo que está haciendo realmente Advance Steel es que si yo aquí le agrego una revisión, ¿vale? Aquí le pongo un texto, básicamente lo que va a hacer es, pues, añadir a ese plano en el que yo le actualizo la revisión, pues, digamos, le va a meter una codificación que incluso es customizable. Digamos que tampoco es un gestor documental totalmente completo como lo que son los productos BIM 360 de Autodesk, ¿vale? El producto BIM 360 Docs es el más completo para hacer gestión documental en BIM, ¿vale? Si es lo que va buscando, con lo cual, digamos que si va buscando ese tipo de herramienta, tendría que irse al BIM 360. Para que os hagáis una idea, cuando el proyecto se guarda, ¿vale? Lo que hace Advance Steel es generarte una carpeta con el nombre de ese proyecto, además de un archivo, ¿vale? Con sus bases de datos correspondientes, y luego dentro de esa subcarpeta va generando pues todos los listados de materiales, todo eso que ha comentado también, incluso dentro del editor de listas se pueden meter fórmulas, se pueden hacer ya, sacar el programa fuera de lo que por defecto haga. Y digamos que dentro de la panel details, aquí tenemos un backup donde nos va guardando las diferentes revisiones que vamos haciendo según los planos, que todo esto lo podemos ir customizando. Pero si buscan un gestor documental más potente, pues hay que irse a 2060. Muy bien. César preguntaba también cómo resuelve este programa la automatización de conexiones estructurales y no ir modelando conexión por conexión. Bien, para eso existe una herramienta, ¿vale? Que está dentro de la ficha objetos, bueno, perdón, de modelo ampliado, que son estas de aquí. Las utilidades de unión permiten que una vez tienes ya previsto qué uniones rápidas vas a utilizar en todo el proyecto, pues digamos que vas más ágil a la hora de generar esas uniones, con unas configuraciones previas que hay que hacer lógicamente, pero tiene una herramienta para tal efecto, ¿vale? Es decir, para hacer uniones rápidas, que se le llama. E incluso por esa misma vía también está el generar los planos de un plumazo, es decir, aparte de sacar los planos uno a uno o de un plumazo con procesos de planos, le sumamos que podemos colocar cámaras en el modelo y luego tenemos la suite de delineado de planos, que esto ya es la releche, ¿no? Es decir, que esto ya es darle un botón y sacarte absolutamente todos los planos del proyecto de un tirón. Muy bien. Eso, bueno, siempre con raciocinio, ¿no? Lógicamente, porque eso es ya un escenario con un alto dominio, pero que sepáis que se puede hacer. Se puede hacer. Vale, genial. Pues voy con Daniel. Daniel Santiago decía varias cosas. Quisiera preguntar si el módulo de Drawing Style es Style, ¿no? Style Manager. Sí. Es más amigable que en versiones anteriores. ¿Esta versión ya exporta las cotas de los drawings de Advanced Steel AutoCAD como cotas y no como líneas? Hombre, en principio, si tú descompones el plano, así lo hace. Los Drawing Styles es una de las partes menos amigables, como bien ha dicho. La estructura, desde que yo lo conozco, que es desde la versión 2014, pues apenas ha variado. Yo hace años me fui a formarme con esto y en la primera sesión no me enteré de nada. Esto cuesta mucho, es una parte costosa, que, bueno, que es compleja, pero que no ha cambiado mucho. De hecho, estamos en la 21 y la estructura de la interfaz sigue siendo la misma. Lo que comenta, a ver, las cotas salen con el estilo de cota que tú le marques, no desde ahí, sino en el Management Tools, tú estandarizas, porque digamos que los Drawing Styles se complementan con el Management Tools, donde tú te haces el estilo que tú consideres, ¿vale? Y digamos que los estilos de acotación de los que tira el Advanced Steel son del propio AutoCAD. Con lo cual, lo que comenta, no sé si será una versión mucho más antigua, yo no me lo he encontrado. Es decir, al final lo que te saca cuando descompones el plano son elementos pues como cotas naturales del propio AutoCAD, ¿vale? Porque se lo estás diciendo aquí.
Él pregunta, él dice, insisto en preguntar lo referente al Drawing Style Manager y su configuración, ya que como sabemos hay que diseñar una plantilla con ese módulo para generar un dibujo según lo que uno requiera. Entonces pregunto si se sigue el procedimiento tradicional que hay hasta ahora o se implementaron algo parecido a la función de clonar de tecla. Y dice, pregunto cuando se modelan miembros con perfiles gemelos en la versión 2019, arrojaba errores en la cuantificación de cantidades en los reportes. ¿Esto se corrigió en esta nueva versión? Bueno, a ver, todo pasa por hacer una correcta migración desde la versión antigua a la versión nueva. También pasa, obviamente lo que está comentando habría que verlo muy al detalle. Ese tipo de preguntas son ya más de una consultoría específica, ¿vale? Porque son preguntas que a lo mejor para entender con exactitud lo que está comentando, a lo mejor yo interpreto una cosa y puede ser otra. Pero entiendo por lo que él comenta, es decir, los procesos o los estándares que se utilicen en los drawing styles se trabajan de la misma manera. Si alguien con un perfil más de administrador los configura, los puede exportar y que otro usuario tendría que tener, aparte del drawing style de turno, tiene que tener el archivo del management tools para que el conjunto funcione correctamente. ¿Vale? No es solo lo que viene en el drawing style. Pero ya con todo eso, ¿vale? Pues, y con una migración correcta de una versión a la otra, pues en principio, bueno, el detalle que comenta habría que analizarlo en cuestión porque no sé a qué se refiere con exactitud, ¿no? Concreta, Vale. pero bueno, eso ahora pues me mande un correo o lo que sea o lo veríamos a nivel de una consultoría. Vale, perfecto, pues tienes los contactos. ¿Cómo te llamabas? Perdón, Daniel. Si nos quieres escribir a nosotros, a Juan, le haremos llegar la pregunta si nos escribes a nosotros, no pasa nada, ¿vale? Muy bien, a ver, nos hemos pasado ya bastante. Tú no te estás quejando, Juan, con lo cual yo sigo, ¿eh? Bueno, Porque a ver, yo vamos. daría hasta y media porque sí es verdad que me tengo que marchar. Es decir, si queréis, Vale, si hay todavía perfecto. preguntas, Te ¿vale? hago una preguntita más y después lo dicho, si vuestra pregunta pues no hemos podido contestarla, nos podéis escribir, ¿vale? Estamos tanto a figurar, que además recibiréis un correo nuestro de seguimiento de la masterclass, con lo cual sabréis cómo contactarnos. Y si no, pues a Juan directamente también, si habéis apuntado su contacto, para contestar las preguntas que han quedado pendientes, ¿vale? Entonces, a ver, una más. ¿Mm? ¿Por qué en el inicio se habló de que no es ideal para hacer modelos de naves industriales? Pregunta Francisco. Que por qué no se Porque comentó? al inicio Sí, dice que habías comentado que el software no era ideal para hacer modelos de naves industriales. todo lo contrario. Yo creo que o Ah, se me vale. interpretó mal porque es todo lo contrario. No, creo que igual Vale, de una mala interpretación. Todo lo contrario, ese es uno de sus principales fuertes. vale, Creo que pues igual interpretó en la parte de hormigón, seguramente. Donde yo dije, pues seguramente, claro, lo que esperemos es que esto haga la parte de hormigón. De hecho, antiguamente existía un producto que se llamaba Advanced Concrete, que era el producto equivalente a Advanced Steel para proyectos de hormigón, pero a día de hoy es Revit. Es decir, que si eso a lo mejor no sé. Raro que se me haya colado porque ese discurso lo tengo yo muy trillado y precisamente el ejemplo es de una nave industrial. O sea que igual, no él sé, igual a lo dice mejor. entendido, gracias, dice. Vale, Vale, muy bien. digamos que si vais Pues en positiva, estos son los proyectos donde tienen un encaje bueno, ¿vale? En los que veis aquí, en estas muy imágenes. bien. A ver, estoy leyendo, igual te puedo pasar, como tengo aquí algunas preguntas que nos han contestado, igual te las puedo pasar directamente yo, Juan, y así Sí, como, por ejemplo, pásamelas y las James y podemos. Javier, sí, y tú las contestas y como tenemos vuestros correos, ya os enviaremos la respuesta también directamente, ¿vale? Para los que habéis enviado preguntas que no hemos podido contestar. Vale, pues lo dejamos por aquí porque efectivamente nos hemos pasado ya 23 minutos de la hora. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros hoy Vosotros. y también por tu paciencia y por Bueno, haber encantado. aguantado todas las preguntas, que está muy bien, Nada, ¿no? Al final, siempre que presentamos algo, una herramienta, pues es normal, siempre saltan muchísimas dudas. Así que muchas gracias. Y a nada, y vosotros. gracias a todos los que habéis asistido también en nuestra masterclass de Sigurat y nos vemos pronto. Gracias, Juan. Muy bien, a vosotros. Que vaya todo bien. Ya tenéis nuestro contacto, ¿vale? Entonces, pues bueno, en principio, cualquier duda o cosa, pues podéis contactar libremente con nosotros y vamos hablando. Muy bien, pues buenas Muy noches a bien. todos. Adiós. Vale, adiós, buenas tardes, adiós.